El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Qué privilegio es tener a Dios como a nuestro Padre, ¿verdad? Antes de nuestro Salvador no había nada en este mundo que pudiéramos hacer para ser sus hijos. Por eso fue necesario que nuestro Señor y Salvador Jesucristo Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados, para optar y ser perdonados cuando nos acerquemos a Él. Entonces, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, Jesús nos salva con su sangre preciosa, la que derramó por nosotros en la cruz. Sin haber hecho nada para merecerlo, recibimos su perdón y salvación, y sanidad y liberación. Y no solo eso, pues nos convertimos en hijos de Dios. Es un regalo inmerecido por el cual tenemos que agradecer, con una vida a su servicio, sometidos a su voluntad, amando al prójimo y cumpliendo su palabra. Si tú, como yo, no tienes a tus padres, déjame decirte que no estás en soledad. Tienes la opción de contar con el mejor papá del mundo, nuestro Padre Celestial, porque su amor es eterno, nunca dejará de amarte ni te abandonará jamás. Ámalo, créele, obedécele y sé fuente de amor. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven. Estamos muy alegres de poder estar, ¿verdad?, un lunes más para poder hablar de las maravillas de nuestro Padre. Dios les bendiga. Familia, si llevas dentro alguna herida por la ausencia o falla de tu padre terrenal, si te tocó un padre abusador, borracho, ausente, si llevas arrastrando esas cargas del pasado, no dejes de ser feliz en el presente. Si aún derramas esas lágrimas por no haber recibido de tu padre terrenal el apoyo que deseaba, si cuanto querías un abrazo, un beso o un te amo de parte de tu padre, y lo que recibiste fue malas palabras, mentiras, desprecio, hoy es el día de romper esa cadena. Hoy es el momento de perdonar, hoy es el momento de abrir las puertas de tu corazón para entregar todo a tu Padre Celestial, y sea Él quien se haga cargo de todo y te dé una nueva vida, una nueva eterna paternidad. No reprimas, no maquilles, ora con libertad y deja que Él llene ese lugar. Y si ya eres papá, recuerda esto: tus hijos necesitan más tu ternura que tu regaño, más tus abrazos que tus órdenes violentas, más amor que rigor, más comprensión que reprensión, más tiempo que tu teléfono, más cariño que tus redes sociales, más de ti que tu trabajo. Ellos verán a Dios como vos se los muestres. Sé fuente de amor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición estar en este programa, ¿verdad?, para poder compartir con ustedes todo lo que Dios nos regala. Así es que Dios bendiga, amados hermanos, amigos que nos ven. Sea de bendición este programa de Ondas de Esperanza. Bendiciones. Familia, ¿sabías que hay heridas que no se ven y no tienen forma ni color, pero están ahí? Heridas que se formaron no por lo que pasó, sino por lo que nunca pasó. Un te amo que no llegó, una mano que nunca se extendió, un papá que estuvo ausente mientras se encontraba presente, pero sin abrazar, sin ayudar, sin dar de su calor y su amor. Muchos arrastraron ese vacío silencioso durante años, y aunque crezcan, estudien,
trabajen, tengan familia, algo en el alma sigue esperando una afirmación que no llega. Pero hoy quiero decirte algo que me cambió la vida. No importa cuán profunda sea tu herida paternal, hay un padre que si te vio, que si te amó, que si estuvo ahí, que si estará siempre y nunca te faltará ni te fallará. Padre Celestial es nuestro Padre, el mío Dios Padre. Por otro lado, Dios no solo te ama, te entiende, sabe por qué reaccionas como reaccionas hoy, sabes que te duele, que te falta, que estás buscando y lejos de juzgarte, te abraza como un buen padre, como el mejor. No importa si te faltó un padre, aunque estuviera ahí en la sala viendo su celular o su TV, o si te falló o si nunca supiste quién era, Dios puede restaurar lo que faltó. Él no reemplaza a nadie, pero completa lo que quedó incompleto. Fuente de amor, eso lo cambia todo. Dios les bendiga. Bienvenido a este espacio de Ondas de Esperanza, hermano Julio. Familia, quiero hacerte una sola pregunta, y si tienes el valor de hacerlo, coméntanos, escribe al WhatsApp de la radio, o al WhatsApp de cada uno de nosotros, o en los, ¿cómo se llama? El Facebook, sí. En el Facebook estado, ¿cómo se llama? En los comentarios del Facebook. La pregunta que te voy a hacer es así de sencillo. ¿Qué tipo de padre te tocó? ¿Qué tipo de padre le tocó a la hermana Marta? ¿Qué tipo de padre le tocó a Cricri? ¿Qué tipo de padre le tocó al hermano Nahum? ¿Qué tipo de padre me tocó a mí? Es lo que nos tocó vivir en la carne. Pero espiritualmente hablando, nos tocó el mismo Padre. El Padre Celestial que nos ama sin interés. Como decía el hermano Nahum en su introducción, no importa cómo nos portemos, Él nos ama y nos está esperando. Él no es un padre, como decía en la introducción nuestra hermana Marta, que va a estar más pendiente de su teléfono que de sus hijos. Él está pendiente del feo, del bonito, del rubio, del pelón como yo, del pechito como yo y del gordito como el hermano Nahum. Él está pendiente del grandote como Cricri y del chiquito como la hermana Marta. Sí, va, excelente. Él está pendiente de todos. Pero no a todos los bendice, es la diferencia. Nuestro Padre Celestial bendice la obediencia a quienes hemos decidido vivir bajo su voluntad, bajo su sombra. El hermano Nahum decía en su introducción al final, aquellos que hemos decidido siendo fuente de amor para cambiarlo todo. Amén. Para cambiarlo todo en el nombre de Jesús. Nuestros padres terrenales, algunos se fijaron en las cosas buenas que hicimos, muchos o todos se fijaron únicamente en lo malo. Otros ni siquiera se fijaron que nosotros existíamos. Pero eso que no nos detenga de amar, de buscar y de andar siempre tomado de la mano de nuestro Padre Celestial. A propósito, ¿qué padre te tocó? Te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda. Estoy con cosquilla. Hermana Marta quiere contestarnos, ¿verdad? ¿Qué tipo de padre? No vamos a hablar de nuestro Padre Celestial ahorita, sino que qué tipo de padre nos tocó para todos. Bueno, antes de todo, hermana Marta, el Cricri quiere hacer un saludo.
Cricri dijo, yo los quiero saludar, dijo. A todos. Levantó la mano, yo vi que levantó la mano ahí. ¿Verdad, ¿Vieron a verdad? alguien Sí, específico? no, a toda la audiencia que tiene Toda la TikTok. audiencia, TikTok, Todos Facebook. los que tienen ahí TikTok, Muy bien, Facebook, gracias. Instagram, X, Z. Twitter, todo ahí, Los que saluditos. hay y los que vienen por Si haber. quieren mandarnos una estrellita, pues Que sean recibimos. 5. Sí, Ahí sí, está. estamos para recibirlo. Saludos ahí para mi hermano Josecito y también para mi hermano Fran. Les envía saludos. Saludos ahí, A todos Josecito. ahí. Vamos a tener que ir a conocer a Josecito. Llevemos a la hermana Marta que lo vaya a conocer, ¿verdad? Sí, lo tiene que Que en conocer. Moncagua vive. No, en North Carolina. Hay uno que habla todas las mañanitas. El hermano Rodolfo o Popito. Papito, Ajá, ajá, Popito, yo creí sí. que era Josecito, ¿no? No, no. A ver, estaba un poquito equivocado, hermano, Sí. hermano Josecito, perdone, hermana Marta, hoy sí. Amén. Amén. Creo que este tema quizás es algo que me pega muy fuerte en mi corazón porque me tocó un papá que me abandonó cuando yo ya iba a cumplir 7 años, quedando con 2 hermanos, una de 10 y de 12, pero a partir de entonces crecí sin ese papá. Pero ya cuando tuve un conocimiento, lloraba mucho porque sí hubiera deseado crecer junto a papá, pero en el transcurso de la convivencia mi papá me despreció, me hizo a un lado y ya creciendo de años empezó en mi vida saber qué era el odio. Y lastimablemente mi papá nos despojó de todo. Y tuvimos que retornar de aquí de Oriente a San Salvador y sufrimos una vida y no era cristiana y todas las canciones del mundo que reflejaban hacia el Padre, el día del Padre era el peor para mí y el dolor que me causaba en las escuelas de saber que habían hijos abrazando a su papá, los papás a sus hijos y yo decía, yo no tengo papá ni lo quiero tener. Crecer en el desprecio es un alimento para una vida de amargura, de odio, en lo cual pues costó, no encontré un apoyo en nada de saber el desprecio de mi papá por causa de una separación del hogar, pero no saben cuánto yo deseaba tener papá y no lo tuve. Hasta que yo llegué a los pies de Cristo, y quiero decirles que ese odio, aún aceptando a Cristo, aún trabajando en la obra, yo no había cerrado ese capítulo. Lo cerré cuando ya tenía como unos 10 años de ser cristiana, de ser líder, porque en una administración Dios usó a una persona y dijo, hay algo en tu corazón que todavía te duele. Y no has perdonado. Pero lo que les quiero decir que odiando a mi papá, mi mamá me enseñó a respetarlo y a visitarlo. Y yo, por ver que yo obedecía a mi mamá, yo lo hacía. Que cada vez que yo me acercaba a él, yo quería tener el valor de decirle, papá, ¿por qué nunca me ayudó? Papá, cuando yo le decía que me regalara por cuaderno, me decía que no me iba a dar para alguien que no iba a servir en esta vida, pero nunca hallé el valor de decirle, papá, ¿por qué nos abandonó? Siempre había un miedo en mí, aunque yo le llevara el regalo cuando estaba en el mundo, porque uno en aquellos tiempos, a uno su papá le decían, bendito papá, para que lo bendicieran, ¿verdad? Entonces, yo le decía, bendito papá, le decía, pero no le ponía las manos, no que de lado, porque había algo que yo me dolía, pues, de saber que él tenía sus teneres. Prácticamente el respeto que su mamá le había inculcado para con su padre la generaba a hacer a tratarlo de esa forma. No Era lo una trataba, apariencia. no lo trataba con el corazón, era Sí. era un respeto hipócrita, digamos, Sí. en el mundo. Así es. Y entonces cuando yo rompo ese momento,
Pero lo que le quiero decir yo que en las escuelas yo cantaba canciones referentes al desprecio de los papás. Rata de dos patas. No, todavía no existía, creo, porque cantaba de Lucha Villa, ¿verdad? Soy la hija de nadie. Cosas que yo hacía en dramas, pero yo quería que le dijeran a mi papá todo lo que él lo viera, que él lo viera. Entonces, siempre mi mamá, ¿verdad? Tuvo eso, de ese respeto, pero yo lo hacía por amor a mi madre, para que ella viera que yo la obedeciera. Pero quiero decirles que mi papá también sentía aquello, aún cuando me casé, llevé a mi hija, él me la chineaba y todo. Él era aquel papá que dijo, esta ni cuenta se dio que yo la dejé, esta quizás se le ha olvidado que yo la desprecié, porque no había una diferencia como un semblante de enojo hacia él o de reclamo, y nunca le reclamé. Quiero decirles que hasta ese día que hubo un encuentro especial con mi dolor, porque era un dolor que yo andaba allí, por eso es bien importante que lo ministren a uno en oración, cuando Dios y abrir dice, el corazón en ese momento. Se abre el corazón. Entonces ese día yo gritaba y lloraba y decía, ¿cómo voy a perdonar yo a mi papá todo lo que me hizo? Dios, ¿cómo me está pidiendo esto? Que yo voy a perdonar, de saber que crecí deseando casa, crecí deseando comida, un abrazo de papá. Y es allí que yo iba y luché y dije, no, Señor, yo saco este dolor. Pero ni aún así, yo ya teniendo esa paz, yo lo visitaba más seguido. El punto de vista fue cuando él se enfermó, que me tocó ir a cuidarlo. Pero allí había una paz en mi corazón que tuve que hablarle al oído de él pidiéndole perdón a Dios. Y a él, papá, Luis, yo quiero pedirte perdón por el desprecio que yo le hice a usted. Y le salían lágrimas porque él le dio una trombosis. Y no podía hablar. Y también en el oído le dije, papá, si me escucha usted, quiero decirle que yo recibo el perdón que me está pidiendo, aunque yo lo hice en fe, porque no sé si mi papá llegó a ese momento de arrepentimiento, porque era un hombre muy, muy fuerte, muy machista. ¿Y sabe por qué más la odiaba? Porque yo nací con un impedimento. Y nunca me mandó a operar. Tuvo la oportunidad de darle algo, para recordarlo toda la vida, algo bueno, y no se lo dio. No lo hizo. Solo fue desprecio. Entonces el trauma que yo recibí de desprecio en las escuelas, decía por la culpa de él, que lo trataran a uno de patojo, de todo el desprecio. Nunca vas a tener un esposo porque sos impedida. Eso marcó algo en mí y yo digo, Señor, y yo le reclamaba aún a Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no hiciste a un varón de esta manera? Y yo que soy mujer, ¿por qué me hiciste? ¿Por qué no lo hiciste a un hermano mío varón? Sino que yo que soy hembra me dejaste así, ¿por qué, Dios? Entonces yo lo odiaba doble, porque le decían, vamos a pagar la operación de su niña, porque su niña es bien bonita y de todo modo siempre va a casar. Así nadie la va a querer. Mejor, porque así nadie, ni un hombre se va a fijar en ella. Entonces, digo yo que es bien importante, porque esos son los padres del pasado, pero es bien importante que el padre presente sea alguien que ya no vivimos en la ignorancia, que entendamos que nuestros hijos no tienen que pagar los errores de los padres, porque ellos no pidieron a venir. Y también hoy que las leyes han cambiado, que ya no le hacen chiste, porque verdad hay una ley que ampara eso, pero en aquellos tiempos era burla, era aquello que a uno se tenía que sentir fuerte, pero también le reclamaba a Dios. Imagínense que yo hasta de un impedimento de pie quino varo, es lo que yo nací, hasta los 19 años tuve que ser operada hasta que yo trabajé. Y a uno me daban trabajo por mi impedimento.
Y hoy sí, hoy con el impedimento, cieguitos, Donde quiera sorditos, trabajan. todos trabajan. Yo digo, ay, siquiera estuviera en mi edad, porque hoy hay prestaciones para los que tienen una incapacidad. Y cuando yo llegaba a las entrevistas me decían, ¿tiene algún impedimento especial en su cuerpo? Sí. Ah, pues no hay trabajo. Hasta que un día llegué a una fábrica y le dije, licenciada, por favor, denme el trabajo, yo necesito mantener a mi mamá, trabajar para cuidar de ella. Y yo siento, y por eso digo, que cuando no fui hija de Dios, nunca pude experimentar lo que hoy reconozco, que siempre Dios está con nosotros. Amén. Aunque seamos malos y que no conozcamos su gran amor, Dios está. Y esa licenciada me dijo, la voy a probar 15 días. Si en 15 días usted desempeña el trabajo, se queda. Pero imagínense que el propio dueño de la fábrica me buscan de modelo de camisas de hombro, porque tengo hombros que son como de hombre, y se me quedó viendo y me dice, muchacha, ¿qué te pasa en tus pies? Y yo dije, ya me corrieron. Y me dice el mismo licenciado, ve al seguro y que te opere, y no te voy a descontar esos meses de incapacidad. Va a estar como que estuvieras trabajando. Un particular Dios usa para que me enderezcan mi pie, y estuve 6 meses incapacitada porque le quiebran huesos ahí todo. Imagina los 19 años, cuando podría ser desde que nací hubiera sido diferente mi operación. Entonces el llamado a los padres de hoy es que amen a sus hijos, porque ustedes no saben que un niño va formando el odio sin que ustedes se den cuenta y son despreciados. A veces me duele ver ancianos pidiendo en la calle, pero a veces digo yo, este anciano, ¿cómo fue en el pasado con la gente, con sus hijos? Entonces tenemos que saber eso, pero yo les digo, al recordar mi impedimento, a mí me da sentimiento, porque yo digo, todo lo que tuve, el desprecio, papá, Sí. y todo lo que sufrí en el mundo, y aún odié, porque yo dije que yo odiaba a todos los hombres, y que el día a mi vida no iba a llegar un hombre, porque para mí los hombres no valían nada. Exacto. Y que sí, lo único que iba a ser mamá a los 22 años, solo para eso, pero que un hombre no iba a estar a mi lado, porque yo decía que los hombres era lo más peor que Dios había creado. Gracias al desprecio de su papá en su niñez. Todito eso abarcó a vino los demás. criando al final, ¿no? Fue un padre, de hecho, según veo, estaba presente, aunque no en familia, pero estaba ausente cuando usted lo necesitaba. Presente digo porque estaba cerca de ustedes, usted lo podía ver, lo trataba con él. Entonces, muchos padres hay ahora, sí, gracias a Dios tuvo una madre que le inculcó respeto a su padre. Muchas madres hoy en día lo que le inculcan son odio, rencor y resentimiento a sus hijos para con sus padres. Lo que no saben es que al momento, si falta una de ellas, ¿quién va a ser el que va a tener que hacer cargo? Es el padre, aunque lo haya dejado tirado. ¿Y sabe lo que es más tremendo? Que todo el dolor de mi madre me lo pasó a mí, porque mi mamá me maltrató. Pero al final del maltrato, cuando mamá ya iba a fallecer, yo le pedí perdón y ella me dijo, no te tengo nada que perdonar, Marta, me dijo, porque todo lo que tú fuiste respondona conmigo fue culpa mía, porque me había un dolor, hija, me dijo. Había un dolor por tu papá. Se la desquitaba con ¿sí? usted, con su Me carácter. golpeaba, me maltrataba. Yo hasta pedía, mamá, máteme, ver cómo ella me maltrataba. Entonces yo siento que sí hay una marca para los hijos, Sí, pero exacto. hoy en el conocimiento actual, en el presente, es una pena que papá o mamá usen a los hijos para recargar el enojo de uno del otro. Y ¿sabe lo que es más lindo? Cuando yo me caso, Dios me recompensa y nadie me cree. Yo tuve un matrimonio muy feliz. Encontré en el papá de mi hija algo que yo no esperaba encontrar. La atención, el cuidado, aquello que yo dije, Claro qué que lindo sí. esto que me Con está gusto. sucediendo. Está describiendo al yerno, ¿no? No, a mi esposo. A mi esposo, digo yo. Así es que, y pues les digo, no es que siento un dolor, yo me recuerdo y yo digo, por eso es que yo amo tanto a los niños y soy consejera de matrimonio, porque digo yo,
esos niños me reflejan como que yo fuera la que estoy pasando, porque Sí. sí hace falta un papá en la familia. Exactamente. Realmente en ayuda, en amor, y no puedo explicar qué ser mandado por un papá o qué consejo te puede dar un papá, porque yo no lo tuve. Así es que Crisia, que más que cipota, quizá recuerda poquito al Era, papá, cuando pero entró ha al oído. programa era cipota. Aquí sacó Dui. Yo siento que tú recuerdas todavía a tu papá. Bueno, cuando Te entendió. Sí, yo tenía- sí, yo sí, está tenía- encendido. Está encendido. Ok, yo tenía ok. 4 años, cuando pues mi padre falleció, entonces yo recuerdo pues muy poco, ¿verdad? De él, va. Pero yo sí recuerdo que él era un padre También. bien estricto. Bueno, en el área espiritual era bien estricto, ¿verdad? Y en las otras áreas también. Era un padre que realmente sí se preocupaba por nuestra vida espiritual, pero a veces en nuestra vida así secular, pues Pero no habían abrazos. yo no recuerdo mucho de él, la verdad. Pero según lo que yo recuerdo, yo sé muchas cosas por lo que mis hermanos me han contado, ¿verdad? De él. Pero yo sí lo recuerdo a él, ¿verdad? Pero en sus acciones y actitudes es muy poco lo que yo recuerdo de él, La pero convivencia que tú Ujú. dices, bueno, no la pero recordamos según lo mucho. que yo sé de que sí era, ¿verdad? Un padre bastante, no sé si se le puede llamar machista, no sé. Mano Porque- Julio lo conoció. Sí, de hecho lo está describiendo bien. A O ver, sea, Sí. porque, bueno, los padres de antes eran más estrictos, ¿verdad? Sí. Como usted decía. Y, bueno, en mis recuerdos, lo que yo sé, de que no era un padre así que amoroso, que nos iba a decir, te amo, te quiero, que nos iba a dar un abrazo. No, nunca nos hemos crecido así. Entonces, la verdad es que yo no siento tanto y nunca he sentido, no sé por qué, esa área así como paterna. Nunca he deseado yo pequeñita. eso, o sea, Porque no la tuviste. te Ajá, creciste ya entonces sin yo ellos. nunca he pensado y nunca he dicho Ni mal recuerdos, Ay. ¿verdad? algunos 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 sí. jalones de oreja. Sí. Algunos. Yo recuerdo una es vez que- que me pegó, eso sí lo recuerdo. ¿Y te acordás por Sí lo qué? recuerdo, sí lo recuerdo. ¿El que cobraste? ¿Ah? ¿El que quebraste? Que yo, no quebré nada. A mí me quebraron. Ya la veo yo detrás de Mana Olga. No, Es pero que, perdona, te voy a interrumpir, es que yo me recuerdo una vez que estábamos reunidos ahí y de repente ¡peleyen! Se cayeron todos los trastes. La chiquitina estaba al lado de una pila y había... no, pero fue por otra cosa. No lo puedo decir. No lo puedo, pero sí me recuerdo. Pero Te hiciste pipí. no. Sí sé de que, bueno, no, yo no sé si todos los padres, no creo, ¿verdad? Pero yo nunca he sentido, ¿verdad? Eso, como que yo diga, como decía hermana Marta, de, ay, mi papá hubiera sido un abrazo. Nunca he sentido como, no sé si le puede llamar así, pero como esa falta, como lo es mi mamá. Ah, no, sí, con tu mamá ya fueron. Ajá, con 10 mi años, mamá creo, sí, ¿verdad? sí siento eso, pero con mi De 8 papá, años quedaste, ¿va? 9. 9, sí, Pero ya con la mi madre papá, ya- no sé, nunca he sentido eso, o sea, Sí, con tu mamá sí sé que tuviste un apego, o donde quiera que andaba Sí, tu ahí mamá, tú andaba andabas ella, con sí. ella, entonces era algo, era la chiquitina del yo voy a hablar algo con respecto al papá de Sí, Cricri. sí, sí. No Porque sé lo si usted conoció más. estuvo esa ocasión en la radio, hermano, que llevamos a cantar un montón de grillos, perdón, a las titas. Sí recuerdo. El papá Sí recuerdo. son las hermanas de ella. Sí. El papá de Cricri decía, mi sueño es que mis hijos, decía, incluyendo el Tito, los escuchen en todos lados Sí. cantar. Los llevamos a la radio, que el hermano aún estaba de locutor en esa radio en ese momento, y cantaron varias alabanzas. Sí, recuerdo. Llegamos un día martes o lunes a la casa, lo fui a dejar y vaya hermano Julio, me dijo, gracias, me dijo, hoy ya me puedo morir, me dijo, pero avíseme para tomar café, le digo yo. Eso fue todo. A ninguna de sus hijas, yo esperaba que él, por lo menos hija, hijo, te felicito, lo hicieron bien. No, nunca. A la única persona que sí vi que le dio cariño, pero en una ínfima cantidad, fue a Isaac.
Él, como dice Cricri, Como era el único varón. correcto, él era el único varón, era el único que él, porque él decía, este va a ser el macho de la casa. Entonces siempre él sí fue muy machista. De hecho, en varias ocasiones hice algunas reuniones de pareja en la iglesia y pude descubrir muchas cosas del lado de él, que no las voy a decir tampoco, pero en su lado paternal él sí fue un ejemplo espiritual, fue un ejemplo de trabajo, porque mis respetos. Sí. Yo siempre le decía, hermano, le decía, solo con la primera se hubiera quedado Ruth, de la primera, ¿no? Lilian. Ah, sí, no me acordaba. Solo con la primera me acordaba. Con la primera hubiera que usted tuviera pisto. 8 cipotes. Y nunca les hacía falta nada. 7, 8. Y a mí no me daba cuando llegaba. Pues. Siempre estrenaban. Siempre comían. Siempre había en esa casa. Siempre. Gracias al esfuerzo del trabajo de él y de la esposa. Pero de ahí otras áreas sí como... Pero bueno, yo siento, ¿verdad?, de que en el ámbito espiritual, por ejemplo, vaya, hay pastores, me refiero a los hombres, es de que son muy buenos en el área espiritual con sus hijos y los tratan bien, y les enseñan bien y los educan bien, como lo fue mi papá. Correcto. Pero ya en el área, ¿cómo se le llama? Secular. Dejan mucho que desear. O sea, la verdad es que descuidan la familia por el ministerio. Es lo contrario de lo que hacen, en el espiritual. Entonces yo siento que ahí sí fallan. Y yo sé que ahí mi papá sí falló. Sí, es que él los crió yo recuerdo que él hacía algo, vengan cipotas, vengan, bichos, todos. Los ponía en fila a cantar, a orar, a leer la palabra. Todos los días, en la mañana y en la noche, quisieran o no quisieran. Antes de dormirnos teníamos que cantar todas las alabanzas que él había escrito, sí, y quizás les ponía la música. Sí, entonces, pero eso le sirvió a todos, porque de sus hijas, solo 7 y 6 y medio se perdieron. No, aunque andan un poco, pero todos pero han servido. Pero hay algo precioso de los padres de antes, es que eran bien responsables. Amén, así es. Porque los padres, o sea, los hogares de los tiempos que han pasado, la verdad de las cosas que oigo yo, que tal fulano dejó hacienda, que dejó aquí, que dejó allá, porque eran bien trabajadores, y sus hijos pues los mandaban a estudiar donde hay muchos ingenieros, arquitectos del tiempo de esa escuela, de estos ancianos que fueron no amorosos, pero sí trabajadores, que a sus hijos no anduvieran pidiendo en otras casas o deseando algo en esa área. Yo siento que los padres antepasados fueron bien responsables. A la actualidad de hoy, qué pena, pues yo siento que el padre que no reconoce que ese hijo lleva su sangre y no le ayuda, yo siento que en ellos no hay un amor, porque toda la palabra dice que todo lo que sembrare, eso cosechará. Sí, y todos se esforzaban por darles a sus hijos pan y techo. Ahora se esfuerzan por darles a sus hijos desprecio y despecho. Y que no es mío. Y que no es mío, correcto. Van al ADN, van a gastar, eso lo deberían de gastar en pupusas e invitarnos a nosotros. Mano Naún. ¿Qué tipo de padre le tocó? Bueno, tiene 2 horas y media para 2 horas y media para poderlo explicar. Gracias, hermano Julio, por la oportunidad. Fíjese que hablando en la personalidad, en el perfil de él, pues fue un hombre que tuvo variantes, pero hacia mí, pues él fue una persona que siempre me mostró disciplina, que siempre tuviera respeto, que pudiera siempre considerar a los demás como tal. Sin embargo, entre todo eso, habían cosas también que mostró en cuanto a la parte moral, a la parte social, pues él era bastante fuerte de carácter y casi como se decía ahí, ¿verdad, hermana Marta? Con un estilo machista. Él se creció en un lugar donde ya él a los 16 años usaban machete y pistola para poderse defender. ¡Ajúa! Sí, entonces él sobrevivía, dice, con muchos problemas y tenía que defenderse de otros que tal vez eran enemigos de él. Y de esa forma él se fue formando de tal grado que cuando alguien le hablaba muy fuerte a él lo componía nada más
¿Sacando la pistola o colocando el machete en el cuello de una persona? Ya me imagino siguiendo al Sí. hermano Raúl desobediente. No, pues imagínese cómo me Que no tocaba. lo veía porque llegaba más rápido Sí, a llegar. sí. Agarraba la pistola y Sí, llegaba más rápido. y es que lo hizo. Sí. Es que sí lo hizo. Ah, lo siguió. No, pues que sí lo hizo. Oh. Entonces él, cuando él quería quizás decirme algo, lo que sacaba primero era el machete y me decía, si hablas te voy a cortar la cabeza, me decía, porque no tenés que hablar, solo vas a oír. Y si no, sacaba la pistola. Pero fíjese que Dios fue bueno, que de muy pequeño el Señor me fue llevando de una manera a que no me creciera un odio contra Él, porque Él me trataba mal. Si yo estaba comiendo en la mesa, Él me botaba la comida. Si yo estaba sentado en algún lugar, Él llegaba y me quitaba de ahí. Si estaba en la hamaca, me quitaba de ahí. O sea que era una cosa incómoda con Él. Y la conducta hacia mi persona, Él era ofensiva, usando cosas a poner defecto, a poner en ridículo mi persona. No era tan fácil. Sí. Pero la oportunidad grande que tuve de que pude yo sostenerme era porque mi madre me decía, nunca vayas a levantarle un brazo a tu papá a pesar de que él te rete como hombre, porque él me retaba como hombre. Hubo una vez que él me tiró otro machete así y me dijo, agárralo y los vamos a dar los dos acá. Y él ya moviendo el machete. Sí. Y me tiró como 3 o 4 en la cara, pero no me los pegó porque me los quité, gracias a Dios. Y me dijo él, ¿cómo decís que no puedes? Porque yo no puedo eso, le dije. Pero me los quité quizás por el mismo miedo porque me iba a pegar en la cara. Entonces, él me dijo, agarra ahí el machete y nos damos los dos aquí y los matamos para que se termine la historia. Y yo le dije, eso jamás lo voy a hacer. Eso jamás lo voy a dar. Es más, me hice a un lado. Y me dice él, bueno, pues me dice, entonces si no lo haces, pues será en otro tiempo que quizás vas a tomar valor, porque todavía no tenés valor. A que te rifes conmigo de Pero esa todo manera. eso insultándole y denigrándolo con otro sexo. Sí, o sea, él me decía otras cosas, por eso yo me quedo ahí, va. Y mi mamá siempre intercedía en esa parte, ella intercedía porque tal vez veía lo injusto o lo incorrecto. Cuando yo estudiaba a un bachillerato, tenía que ir a comer a la letrina escondida, para que él no me viera que yo estaba ahí comiendo. Porque él me buscaba con el machete, me decía, ¿dónde estás? Y ya decía las palabras, que ¿a dónde está aquel? ¿Que a dónde está? Y como él no sabía a veces dónde estaba, porque era la hora del almuerzo, la hora de la cena. Entonces había algo que le impulsaba él en contra de mí para poder dañar. Pero Dios hizo una obra en mí que no tomé eso, y eso le agradezco a Dios, que aún estando tan pequeño, no tomé una cosa de odio o de querérmela desquitar después con él, porque él no me trataba como hijo, me trataba como alguien extraño. Sí. Y él decía que yo no era hijo de él. Le decía a mi mamá, él no es mi hijo, él es saber quién es. Y empezaba a decir cosas. No era fácil porque era incómodo. Así es, toda esa Estudiaba, situación sí, duele y marca duele, el corazón. Sí, entonces yo estudiaba, iba, pero no era con tranquilidad que regresaba a la casa. Sin embargo, mi mamá siempre me defendía, como podía, me defendía. Le decía a él, déjelo ahí, ya no le diga más. Él se calmaba, se quedaba quieto. Pero ya a medida que pasó el tiempo, él un día, ya faltando unos 2 años antes de morir, porque él ya murió, ya él después se convirtió a Cristo, pero llegando en ese punto, él me dijo, mira, me dice, quiero hablar algo contigo. Yo creo que en poco tiempo me voy a morir, pero quiero decirte algo. Todo lo que te hice desde pequeño hasta este tiempo, lo hice solo por molestarte, porque me caías mal. Porque siempre creía de que siempre te llegaba algo bueno siempre en la vida, siempre te llegó algo bueno, y yo eso me sentí incómodo muchas veces de ti, me decía. Porque había bendición de Dios y eso en vez de apoyarte me hacía ver al revés las cosas. Pero sin embargo tú nunca me levantaste la voz, nunca me levantaste un brazo, nunca levantaste un arma contra mí. Por esa razón. Y te felicito porque en verdad me demostraste respeto. Sin embargo, yo abusé de esa situación.
quiero pedirte perdón, me dijo, por todo lo que te hice, por todo lo que te amargué. Quizás en un momento dado te ignoré muchas veces, te dejé de lado. Sin embargo, entre todos los hijos tú fuiste el más inteligente, el que sacaste mejores notas, el que sacaste siempre una casta diferente, y yo eso lo veía en poco. Pero sin embargo, me di cuenta de los honores que siempre te daban los profesores, los maestros de escuela dominical, los pastores en la iglesia. Y eso hoy lo veo verdaderamente. Ya se sentía orgulloso sí, de usted. Hasta entonces él vino a reconocer, y él llorando amargamente, y me dijo, quiero que me perdones desde el momento que te empecé a ofender. Hasta que Cristo cambia los corazones, sí, reconocen los errores. Entonces yo le dije, no se preocupe, papá, váyase en paz desde ya, si usted cree que yo guarde algo con usted. No, a pesar del dolor, del sufrimiento, de la incomodidad, no fue fácil, le dije, pero el resultado es bueno porque ahora usted es un hijo de Dios. Amén. Y si usted parte, papá, le dije yo, no se preocupe, aún en el día que usted muera, ahí frente en ese ataúd, le dije, yo voy a predicar y yo voy a decir lo que pasó. Y para qué decirles, hermano, eso fue una profecía, porque el día que él partió, me tocó predicar en la vela, en él, ahí, con él. Ver el cuerpo de él y estar predicando no fue nada fácil. Sin embargo, lo hice porque sentía que de verdad mi conciencia estaba libre. No lloré en una forma con él a estar ahí encima, no como otros. ¿Por qué? Porque mi conciencia, mis hermanos, estaba tranquila. Es que cuando ya pone paz el Señor, yo cuando llevaba a enterrar a mi papá, lloraba y decía, hoy que yo tengo paz con él, que hoy que yo siento que todo eso fue borrado ya, hubiera preferido que viviera para mostrarle ya un amor diferente. El amor que Cristo puso en mi vida. Sí. Sin embargo, mi madre fue una intercesora y hasta la vez lo es, y él me decía, no me gusta que él te trate de esa manera, yo te voy a defender en lo que sea posible. Y lo hizo muchas veces. Claro, de una manera inteligente, mi mamá nunca a dejar de que la violencia o algo peor fuera a pasar, porque ella me decía, veo que estás molesto, pero no vayas a actuar. Y yo me quedaba así como queriéndome levantar, ¿va? Por tantas veces que él siempre me buscó. Dije, yo voy a terminar de una sola vez, dije yo con él, decía yo una vez, voy a terminar con él, porque era de tantos años, tantos años lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero gracias a Dios, Dios obró en él, y él después reconoció sus errores, y él me dijo al final, sé que tú nunca me hiciste algo malo, yo estoy consciente, nunca levantaste un brazo, siempre obediente para ir a hacer los mandados, porque después de que me dejé un montón de cosas, anda a la farmacia, anda a comprar tal cosa, sí, voy a ir, anda a traerme tal cosa, y después de que él me había sacado hasta el machete, me había dado carrera, y después como que él cambiaba, el chip se le cambiaba, y me decía, mira, anda a traerme tal cosa, como que no había pasado algo, nada. ¿sí? Sin embargo, eso se acumuló, y después él dijo, reconoció. Sí, después me dijo él, entiendo de que tú tienes la gracia del Señor, y no fuiste como yo, no fuiste como yo. Y yo dije, jamás voy a ser como él, con ese carácter amargado, machista, grosero, hasta trataba mal a mi mamá, le puso muchas mujeres en la existencia. Mi madre fue otra que tuvo que sufrir y aguantar, aferrarse en el amor de hijos hacia nosotros. Y bueno, por eso nosotros también no le dejamos. Bueno, yo soy el principal, no le dejo, siempre estoy de cerca, siempre ocupando algo para ayudarle, ocupando algo para dárselo. Si es de comprar vitaminas, le compro. Si es algo que a ella le gusta comer, pues se lo compro. Esa es una gran bendición. Sí, y platico con ella, río con ella, gozo con ella, porque es una bendición tenerla todos los días ahí. De igual manera con él después, era así. Ya él pues ya no tenía esa mentalidad en los últimos tiempos, mi papá. Ya pudo convivir con él. Él ya reía conmigo, él bromeaba conmigo, chistaba conmigo, daba humor conmigo. Ya no era como antes, que él me ignoraba, me dejaba de lado, no me hacía caso. Si él oía algo bueno de mí, él decía, pues a mí no me importa, y decía Ya después fue diferente. Sí, pero él cambió. La verdad es que al final yo sentí satisfacción, y siento satisfacción porque coronó su carrera. Amén. En Cristo Jesús. Lo bueno que de los tres nosotros,
tenemos diferentes historias. La otra historia nueva es la de Mano Julio, Mano con, Julio. con el papá Julio. Sí, Oye, así es. Mano Que aquí Julio. está papá Julio, está hijo Julito. Vamos a ver qué dice Ya- el ya papá siento- Julio, ya siento- aunque deja corriendo. Tiene 10 minutos tiene. Sí. Ya siento que estoy en el pueblo que hay Si así está, medio si pulito. está Amén. papá Julio ahí, vamos a oír lo que dice su hijo. Saludos ahí. Ahorita la chunga ya apagó la tele. Ahorita. para Pero Está ahorita bueno, creo que oído. la tiene más encendida que nunca. Súbale volumen ahorita. Vamos a ver cómo está papá Julio. Vamos a ver cómo está Papá Julio, que nos diga ahí en breve, en resumen. En resumen, sí, porque 10 tenemos minutos. muy poquito tiempo. Pues mi papá, una de las características que él ha tenido siempre, que es la característica que decía la hermana madre, los padres de antes, responsable. Creo que una de las cosas que más tendría que imitar de él es su responsabilidad en el hogar. Tiene casi 60 años de estar con mi mamá, altas, buenas y malas, ahí ha estado siempre, soportó a la chunga todo este tiempo. No, y ella también, no, gracias a Dios, Dios los unió y los ha unido hasta este momento. Mi papá de la niñez, muy poco lo recuerdo, porque en el pueblo, en el cantón donde yo nací, no habían oportunidades laborales, él salía a trabajar. Yo recuerdo a papá cuando llegaba a los fines de semana, cuando estaba de vacaciones. En un momento de mi niñez, yo recuerdo a mi papá, no un papá amoroso, no un papá cariñoso, no un papá que estuviera ahí cuando su hijo se caía, para que lo levantara, para que lo abrazara, no. Pero tampoco fue un padre de aquellos como el padre del hermano Naún, que fue un padre inquisitivo, Sí, así es. un padre que quiso matarlo, lejos de que yo recuerdo. Más de alguna vez lo quiso hacer. Yo recuerdo a mi papá sentado en su escritorio trabajando, ciertas ocasiones trabajaba ahí en la casa. Lo que a él le gustaba era que yo estuviera cerca de él y yo estuviera con mis cuadernos, haciendo las tareas. Eso sí lo recuerdo muy bien, que en mi niñez él me inculcó mucho a estudiar, a respetar a los demás. Usted es el último, el tercero. Pues. El único. No, después de los varones. De los varones soy único. Pues sí, es único. Soy, pero es soy de el los primero. primeros, Soy el primero de todos mis hermanos. Le tocó chinear Sí, entonces. el primero de todos mis hermanos. Es el mayor. Soy el mayor. De ahí vienen tres hipotas. Ya están viejitas Para todas. que usted era el último. Ah, qué galán. Entonces soy el mayor. Hermano Julio. Hola. ¿A qué diferencia están sus hermanas con usted? Mi hermana que me sigue son 2 años menor que yo. Oh, muy Y así van para atrás cada una de ellas, Una ¿verdad? cadenita. Sí, es una cadenita, dos así. Muy bien. Entonces, O que su mamá se ganó en la gallina. se bien gallonó completa. la gallina, correcto. Yo creo que mi papá ya después ya no quiso, porque los hipotas me está dando. Está fregado, me quedo con el más guapo de Me todos. me voy a quedar sin gallinas, a ver, dice. Mejor me voy para donde estaba el primero, dijo. Cabal. Yo eso sí le agradezco mucho a mi papá. Yo nunca lo vi bolo, nunca lo vi fumando, nunca lo vi haciendo otras cuestiones indebidas. Lo que sí fue que me inculcó el respeto. Él me enseñó a pedir perdón. Recuerdo que una vez le falté respeto a mi abuela y mi mamá no me dijo nada hasta que mi papá llegó y él me dijo, vaya, vení. Y le habló a mamá, véngale, porque era la mamá de él, pedirle perdón. Para mí era algo, un cipote, era algo tremendamente difícil, ¿no? Sí, nunca me permitió, nunca me dio libertad, ni libertinaje. Yo gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por ello, porque en aquel momento me hubiese perdido con tanta gente ebria, droga, un montón de cuestiones alrededor. Pero de hecho yo no aprendí a jugar chibola ni jugar trompo hasta que mi mamá de escondidas me enseñaba por él, porque él me decía, yo necesito que te aprendas las tablas, yo necesito que te aprendas aquí, lo uno, y siempre con libros, siempre leyendo, siempre y todo, aunque él no estuviera ahí. Y cuando estaba exigía, quiero ver. Sí recuerdo allá por 3er ciclo, yo nací con un don exquisito, así como canto, así dibujo.
Ah, pues dibuja bien. Entonces sacó... Bien re mal. Hermano Julio, usted sacó diseño gráfico entonces. Diseño gráfico. No, es que cuando lo oímos cantar, estamos de ver que ahí Qué bueno. dibujaba. Dibujaba Centroamérica y todo el mundo me decía, qué bonita Diseño te quedó gráfico. la iguana. Me decía. Así el mapa Como mundi. la nube que vi Qué yo hoy. igual a la nube. Una pata más larga que la otra. Definitivamente, ¿no? Él me ayudaba con los dibujos porque él tiene ese don, puede dibujar muy bien. Lo mío creo que siempre fue la escritura porque siempre me ha gustado escribir. No, pues de hecho yo lo veo aquí ya bien formado por muchos años. ¿Y a dónde? ¿De a dónde? Entonces él me enseñó a leer. También a él. Él, de hecho, si ustedes llegan a la casa van a ver un montón de libros y si lo encuentran a él o escribiendo, leyendo. Muy bien. Él tiene eso, de repente me dice, mira, el medio negro prieto, conseguíme, no sé por qué, vea, conseguime este libro. A cualquiera que lo que le piden es un libro. Colochito, vení por favor. Eso, no me agarra del pelo. Ya ahora en esta etapa, así hay ciertas cuestiones que fueron muy difíciles por el tiempo, creo que no. Cuando yo me hago cristiano, ellos toda la vida en el catolicismo, entonces siempre había cierta, así como yo la ovejita cafetera de la familia, ¿verdad? No, negra era. es que se me vino aquella cosa bonita que se llama café. Entonces... Más el que madruga, ¿no? Sí, ahora prácticamente, pero mi confianza nunca fue con él, nunca, porque le tenía miedo, le tenía temor, entonces, pero con respeto, no con otra cosa, Sí. el temor a que me dijera que no. Sí, Yo todo era chunga, mira chunga, y mi mamá me decía todo sí, me escondía cosas y todo lo demás, que Sí. ojalá que no le vaya a escuchar mi papi. Pero ahora las cosas han cambiado, ahora creo que hemos formado una amistad muy bonita con él. Lee lo que escribo, me he dicho en muchas ocasiones, mira, ahí te equivocaste, léelo 2 veces, corregí la ortografía, porque mi ortografía es igual como mi dibujo y mi canto, pésimo, ¿para qué existieron las computadoras y ella solo lo corrige? ¿verdad? No, ahora hay facilidad. Pero en resumen, lo salvó la computadora. en resumen, también él en su momento, gracias a mi abuela, me inculcó las cosas de Dios. Él fue el segundo después de mi abuela, meterme en las cosas de Dios. Me decía siempre algo, si vos andás haciendo, porque yo me fui cierto tiempo de la casa por estudios, si vos tomás, Dios te va a castigar. Si Dios fumás, Dios te va a castigar. Si vos robás, Dios te va a castigar. Entonces yo siempre le tuve Sabio un consejo. temor Sí, a Dios amén, por así es. todo eso, y hasta la vez aquí tiene el más bello, hermoso y lindo de los hijos, mi papá. Ay, Y lo amo, de hecho no creo que nunca Amén. yo vi creo que los que nos están viendo se desmayaron. Eso será porque después lo va a ver en casa. algo quiere, va a decir don Julio. Algo quiere. Ya le dije, mira chunga, ¿qué es lo que necesita aquel? El testamento le está diciendo. En resumen, Amén. aunque mi padre y mi madre Me dejaren con todo y eso, Jehová. Con todo eso, nos recogerá. Jehová nos Amén. recogerá. Esa es una bendición. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? El tiempo, pues, es nuestro Peor enemigo, como dice. Le damos gracias a Dios por esta bendición de recordar quiénes fueron nuestros padres y los actuales, pues darles el consejo que amen, que abracen, que dejen por un momento el teléfono, jueguen con sus hijos, platiquen con sus hijos que no saben qué bendición es hacerlo. Usted que hoy en esta actualidad tiene mucho consejería, mucha ayuda, que pueda atesorar lo bueno para con sus hijos, para que esos hijos un día ustedes en la vejez los puedan cuidar y los puedan amar. Mano Julio, Mana Crisia, mi persona, Mano Nahum, pues hemos contado un poco, ¿verdad?, de nuestras experiencias, Así es, de en nuestro esencia. amor y desamor, pero En esencia, quiero sí. decirles que si Dios está con nosotros, cuando no lo conocemos, llegamos a ser aquellas personas que decimos por qué, pero cuando ya lo conocemos podemos decir, había un propósito de Dios para nosotros y poder ser testimonio para aquellos que están en el pecado, en el error, que hay uno que vino no a condenar, sino a salvar y a buscar lo que está perdido. Así es que el lunes... Si Cristo no ha venido y si ya vino, allá en el cielo vas a saber del tema. Y no te vayas a perder también el personaje del mes, salvo que estemos en el cielo, allá te lo voy a presentar. Dios te bendiga.
Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.